¿Qué tal? Soy Carlos Elizondo, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Este martes 20 de octubre a las 17 horas, en el marco de nuestra serie Panorama, discutiremos con Miguel Ruiz Cabaña, profesor del TEC y quien fue embajador ante varios países por México, cuáles son los retos que enfrenta la ONU a sus 75 años de edad. Martes 20, no se lo pierdan. ¿Realmente estamos preparados para el cambio? Vivimos en un presente que se reconstruye cada segundo. Somos constantes aprendices de todo. Las cosas que aprendemos hoy se quedan tan obsoletas como la última versión de un smartphone. Nuestra realidad exige que evoluciones con la misma rapidez. Pero donde todos quieren un cambio, pocos están listos para hacerlo. Nosotros evolucionamos para que tú no dejes de hacerlo. Con una nueva oferta educativa, estratégica e innovadora que evoluciona al ritmo que tú necesitas. Con el fin de que construyas la realidad para la que nadie nos preparó. Sé lo que el mundo necesita, no lo que el mundo dicta. Nosotros te daremos las herramientas para lograrlo. El mundo cambió, nosotros también. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Carlos Elizondo, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Bienvenido a esta nueva emisión de Panorama. Hoy tenemos el gusto de contar con nosotros a alguien que conoce el servicio exterior, la diplomacia, ha sido embajador en muchos lugares y ahora es profesor nuestro, lo cual es un gran orgullo y un gran gusto para esta institución. Me refiero a Miguel Ruiz Cabaña Izquierdo, pues profesor nuestro de la Escuela de Ciencias Sociales, director de la iniciativa ODS en el TEC de Monterrey, fue embajador en muchos lados, yo lo conocí en servicio en Japón, un extraordinario embajador, es maestro en Ciencia Política por la Universidad de Columbia, Nueva York, y es el co-coordinador de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sustentable. Miguel, bienvenido. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Qué gusto de estar en tu programa. Muchas gracias por la presentación. No, pues más que gusto el nuestro, es un honor. Miguel, pues tenemos muchos temas de los que hemos platicado, podríamos conversar, pero ¿por qué no arrancamos primero con la pregunta que le vamos a hacer a nuestro público y ya luego te daré ahí una pregunta general para que puedas tú, por favor, arrancar? Y la pregunta es esta: ¿considera usted que el resultado de la elección presidencial en Estados Unidos afectará el futuro de la ONU? Por FaceLive lo podrán estar contestando. Miguel, para arrancar, cuéntanos un poco cómo ves hoy la situación de la ONU a sus 75 años de edad. Tenemos como visiones muy extremas siempre respecto a qué está haciendo, qué podría estar haciendo, qué no está haciendo la ONU. Tú la conoces, no diría que por dentro y por afuera porque es muy grandota, pero la conoces muy bien. ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo creo que la ONU es una institución que ya tiene 75 años, que sin duda ha demostrado su enorme utilidad en la construcción del mundo actual. La ONU nació pues después de las dos guerras mundiales del siglo pasado y nació con una serie de principios, una serie de propósitos, pero que se resumían en tres, básicamente: mantener la paz, la seguridad internacionales, promover los derechos humanos en todo el mundo y promover el desarrollo económico y social. En esa época, 1945, no se hablaba de desarrollo sostenible. Esa es una evolución que vino en las siguientes décadas, pero sus tres propósitos estaban ahí, están en la Carta de la ONU, y a mí me parece que siguen siendo extraordinariamente válidos, porque son los tres pilares de la actividad internacional. Si tú te pones a ver, pues grandes procesos en el mundo no se explican sin la ONU. La descolonización del mundo, es decir, 75% de los miembros de la ONU pues fueron países coloniales, y en la descolonización el papel de la ONU pues fue fundamental. La promoción de la educación, la cultura, la ciencia, de la agricultura, la alimentación, prevención de conflictos, atención de crisis humanitarias. Prácticamente, si tú juntas o ves a la ONU
el conjunto, el sistema de Naciones Unidas, no nada más la organización que todos sabemos que está en Nueva York con su edificio, Asamblea General y Consejo de Seguridad, sino todos los organismos que son parte del sistema, la UNESCO, la FAO, la OIT, pues realmente han sido los vasos comunicantes más importantes para generar una estabilidad internacional que, bien o mal, con las guerras y conflictos que hemos tenido, con el mundo que a veces es tan injusto y desigual, pues ha mantenido esa estabilidad. Son 75 años. Claro que ha habido fracasos, claro que ha habido, digamos, expectativas que no se satisfacieron en estos 75 años, pero a mí el balance me parece, la verdad, muy positivo. Porque, como decía Kofi Annan, hay que recordar que la ONU no se fundó ni se construyó para llevarnos al cielo. No somos ángeles, somos seres humanos. Dice, pero nos puede ayudar a evitar que descendamos todos al infierno. Y yo creo que ese es realmente el indicador más importante de la eficacia de la ONU. Hoy muchos están hablando, todos los hemos oído, de la crisis del multilateralismo. Y yo tengo ahí un punto de vista quizá muy personal de cómo se generó esta crisis del multilateralismo. Pues se generó con el malestar que a su vez fue producto de la crisis financiera de 2008-2009, donde muchas sociedades, especialmente en países desarrollados, pues realmente se quedaron muy incómodas, muy molestas con el sistema democrático en sus países, con gobiernos que sintieron que no respondieron a sus necesidades, sino realmente se ladeaban hacia el lado de las clases más privilegiadas. Lo que Joseph Stiglitz llamaba desde antes de eso, pero luego lo reafirmó, el malestar con la globalización. Eso es lo que está atrás de la crisis del multilateralismo. Y si me preguntas más a fondo, te diría, pues es que realmente la crisis del multilateralismo tiene un responsable directo. Se llama Donald Trump. Porque la verdad es que en los años de la presidencia de Obama el multilateralismo avanzó muchísimo con grandes acuerdos internacionales, el Acuerdo de París sobre cambio climático, el Acuerdo de Addis Abeba sobre financiamiento al desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se aprobaron en la Agenda 2030 hace 5 años. O sea, hubo una enorme cantidad de acuerdos internacionales que son muy importantes pues, para la sobrevivencia en el planeta. Pero desde que entró Donald Trump y otros gobernantes que también nacionalistas, excluyentes, en los últimos años, pues sí dieron al traste, hay que decirlo, con lo que es el multilateralismo y la idea de que pues hay temas globales que no son susceptibles de solución eficaz unilateral. Eso yo creo que el propio Donald Trump lo está aprendiendo en el último año de una manera pues, particularmente cara con la crisis del COVID. Hay temas simplemente que o se tratan a nivel global o no se tratan o no se resuelven y siguen ahí. A mí me parece que con la salida que hizo Trump de la OMS antes del acuerdo con Irán, sus ataques a la Organización Mundial de Comercio, sus ataques mismos a la OTAN, que era la institución más importante creada para la seguridad de Estados Unidos, pues eso te demuestra mucho el tipo de cambio que hubo en Estados Unidos y que se reflejó pues, en que Estados Unidos abdicó del liderazgo internacional. Claro que hay un cambio de fondo. Estados Unidos no es el mismo de 1945, es el Estados Unidos de 2016-2020, pero la manera en que Trump realmente combatió todas estas instituciones, pues yo siempre he dicho, es la verdadera guerra de Trump es contra Roosevelt, Eisenhower, Truman, los grandes presidentes de Estados Unidos que fueron los grandes arquitectos del orden de la posguerra. Es contra ellos contra los que realmente Trump ha hecho guerra estos 4 años. Me parece muy importante decir que la ONU, pues hoy tiene que prepararse también para un mundo distinto, Carlos. Como Estados Unidos ya no es el mismo, quizá Estados Unidos no es que haya perdido poder, sino que otros polos de poder han surgido en el mundo, marcadamente China,
la Unión Europea en el campo económico, Rusia mantiene una importante influencia militar, Japón, otras potencias han subido. Entonces, realmente a lo que nos estamos aproximando es a un mundo cada vez más multipolar. Primero, el mundo de la posguerra fue bipolar, como tú sabes, en la Guerra Fría. Después pasamos a un unipolarismo de Estados Unidos y hoy creo yo que vamos a un mundo más multipolar. El gran reto de la ONU es cómo adaptarse a eso, cómo ser la institución, yo lo voy a poner en términos históricos, que sirva lo que en su momento hace 2 siglos fue el Concierto de Viena. ¿Cómo manejas ese multipolarismo que tiene que ser incluyente, que no puede incluir solamente a los gobiernos y que tienes que manejar estos grandes polos de poder con las sociedades digitalizadas, en un mundo donde pues todo se sabe inmediatamente? Ese es para mí el gran reto de las Naciones Unidas en sus 75 años. ¿Cómo ayudar al mundo a transitar a un mundo multipolar, pero un multipolarismo incluyente que se tiene que traducir en un multilateralismo incluyente? Yo dejaría ahí como primera intervención, solo con un comentario final, que tiene que ver con nuestra pregunta. El resultado de la elección en Estados Unidos, como nunca, siempre han sido importantes, pero yo francamente ya tengo muchos años en las lides diplomáticas, no hay comparación. En esta vez sí tenemos 2 mundos muy distintos. El mundo de Trump, que ya lo conocemos, que probablemente se radicalice en un segundo término, y el mundo de Biden, que ha ofrecido volver al Acuerdo de París, volver con sus aliados a la OTAN, es decir, cierta parte de restauración y de liderazgo hacia nuevos temas como la transición energética. Yo ahí lo dejaría. Pues mira, interesantísimo. Voy a empezar, Miguel, si te parece, por tratar de profundizar un poco en la última parte de tu intervención, que es nuestra pregunta. Quería entender mejor 2 cosas. La primera, Trump no pasó en vano por la presidencia de Estados Unidos, es decir, dejó un eco. Algunos ecos a lo mejor se van a revertir, o más que ecos, hizo olas muy grandes. Por ejemplo, me da la impresión que el cambio en la relación con China llegó para quedarse. Es de los pocos lugares donde hay como un acuerdo entre la élite en Estados Unidos, política y económica. Las formas pueden ser distintas, seguramente una eventual presencia de Biden buscaría mucho más pues, construir desde un punto de vista multilateral, pero la gran ilusión que generó en este mundo de la globalización que bien subrayas, el rechazo a por una parte del electorado explica el triunfo de Trump o de Boris Johnson. El de Bolsonaro, curiosamente no, pero es otro tema. Ni el caso de Andrés Manuel López Obrador, que ha mantenido el TMEC y nunca se metió con el Telecán en la campaña. Pero el rechazo a esa globalización tiene otra cara, que fue el mal cálculo que hizo Occidente de que bastaba poner a comerciar a China para que China terminara democrático y cumpliendo las reglas de una economía de mercado. Y lo que hicieron fue pues, fortalecer a una economía que es hoy en algunos indicadores la más potente, la más grande, la que controla algunas tecnologías clave, y que la forma de lidiar con ella va a ser radicalmente distinta por lo que ya hizo Trump y por lo que creo que la propia élite demócrata piensa que habría que hacer con China. Esa era la primera pregunta. La segunda, Miguel, trata de explicarnos un poco más cómo te imaginas a Biden en su relación con las organizaciones multilaterales. Es cierto que los demócratas han tendido a ser más pro-multilaterales. A mí como embajador de la OCDE me tocó un presidente primero republicano y luego llegó un demócrata y fue mucho más fácil con el segundo. Pero cuéntanos un poco por qué, porque ahí hay algo que va más allá de Trump. Los republicanos han tenido unos embajadores en la ONU que estaban ahí para reventarla, ¿no? Entonces, ¿por qué no entramos por aquí, si te parece? ¿Cómo no? Mira, vamos a tu primera pregunta, digamos, la emergencia, ¿no? de China como gran potencia mundial.
y la ilusión que se hizo Occidente de que iban a poder, déjame ponerlo en inglés, to shape China, shape it. No puedes controlar que surja, pero sí le puedes dar forma a ese surgimiento. Yo creo que siempre fue ingenuidad. Creo que, francamente, a muchos líderes occidentales debieron haber leído mejor la historia de China, una cultura de varios miles de años, más antigua incluso que la cultura occidental, en primer lugar. En segundo lugar, creo que ahí influyó mucho el interés económico. El interés económico, y hay que decirlo, pues de muchas de las grandes corporaciones de Estados Unidos y de Europa, que pues querían hacer negocios con China por la inmensidad de su mercado. Entonces, y la querían hacer y lo hicieron. Entonces, sí hay ganadores en esa historia. Claro que no pudieron cambiar al régimen chino, ni lo van a cambiar, porque el régimen chino pues tiene, digo, no me voy a meter aquí a una aplicación histórica de los regímenes de la era feudal, pero tiene raíces muy profundas de una cultura tan poderosa como es la China. Entonces, creo que ese ímpetu de, no, es que vamos a cambiar a China, tenía un interés económico que se acompañó con esta narrativa política. Y además, quizá porque una vez que China decide abrirse económicamente al mundo, pues no te quedaba mucha opción más que tratar de acompañar eso, porque el otro hubiera sido pues tratar de mantener una hostilidad permanente. No, pero Sí, había forma, Miguel, perdón, había forma. Porque lo que es bien interesante en retrospectiva es que fueron muy generosos en la apertura con China. absolutamente. Aceptaron una simetría brutal. Y Y pues, aceptaron bueno, el ingreso a la OMC. Digo, ya hay muchos artículos, pero hay que fijarse en el año 2000, 2001, 2002, que es cuando finalmente China ingresa a la OMC. Por cierto, el último país que dio su consentimiento a que China entrara a la OMC fue México, porque decíamos, yo creo que con razón, nuestros expertos, que no era realmente una economía de mercado, como no lo es, o sea, en términos por lo menos más occidentales. Yo creo que sí, que hubo, pues, con el deseo de tratar de contemporizar con ese surgimiento. En fin, creo que hoy no es el caso. Creo que hoy estamos en el peligro real de que no una guerra fría con China en términos de cómo fue la guerra fría con la Unión Soviética. No veo eso venir, porque China no está tratando de reproducir su modelo de gobierno en el resto del mundo. yo creo que no todavía. Por eso, pero déjame decirte hacia donde lo veo. Creo que puede haber un gran peligro en una división económica del mundo, de una división cultural, de una división incluso de Internet, ¿sí? Donde te empiezas a ver una separación en dos grandes universos que inevitablemente puede tener ramificaciones geopolíticas. No veo, por lo menos en términos de un enfrentamiento militar directo, la trampa de Tucídides, que pues, tú la conoces muy bien. No veo una guerra hegemónica de un evento o dos. Lo que veo es una competencia hegemónica por las próximas 2 o 3 décadas. Claro que la veo. Y creo que puede haber, desde luego, conflictos militares localizados. No creo que haya una competencia, una confrontación total como la que se temía en la época entre los Estados Unidos y la Unión Soviética con armas nucleares. No en esos términos, pero sí un conflicto económico y tecnológico. Y ese ya está súper planteado. Creo que con Biden no va a haber diferencias. Probablemente no tratará de venderle un producto a China o a otro, o sea, como se dice que lo hizo Trump, con cierta, pues no sé, como mercantilismo, por decirlo de alguna manera. Pero sí creo que con Biden habrá una diplomacia mucho más profesional de Estados Unidos. Una diplomacia mucho más escuchando a las agencias del que forman el poder ejecutivo en Estados Unidos, al Congreso incluso, mucho más de fondo y menos voluntarista, menos personalista. Creo que Biden va a cambiar eso. Creo que tiene a los diplomáticos, no voy a decir nombres, pero pues creo que Biden sí cuenta con esos expertos y lo más importante, y las ganas de hacerles caso.
hay dos países en los cuales en el Congreso de Estados Unidos hay consenso. Uno es China y el otro es Venezuela. Ahí no hay duda, todos están de acuerdo en que tiene que cambiar la relación con China y, por otra parte, con Venezuela. Biden, a mí me parece que se acercaría mucho más a Naciones Unidas. Simplemente lo ha estado diciendo que él volvería al Acuerdo de París para luchar contra el cambio climático. Ha ido más lejos. Ha dicho, yo voy a invertir mucho más en las nuevas energías, solar, eólica, geotérmica, y hay que, totalmente dejar de depender de combustibles fósiles, porque eso es lo estratégico, porque esos son el poder tecnológico, y además, porque de esa manera se reducen las emisiones. También ha dicho que va a volver a Naciones Unidas, pues en todos los temas que Trump ha estado, básicamente despreciando a la organización. Yo me imagino un Biden no como Obama, con las actitudes favorables a la ONU que tenía Obama, pero en un mundo distinto, porque China ya no es lo que era hace 10 años, otros países no son lo que eran hace 10 años. Como te decía, me imagino un mundo mucho más multipolar, y la habilidad que tenga Biden para hacer esa transición al mundo multipolar, pues puede ser lo fundamental. Pero no solo Biden, también otros actores, y desde luego las propias Naciones Unidas, el secretario general, sí tienen un papel en esta transición a un mundo más multipolar. Porque lo otro, querido Carlos, es la confrontación económica, tecnológica, sorda, que puede ser mucho más desgastante para todos. Y para México, ¿qué oportunidades o qué retos, qué riesgos abre el regreso, si ganara Biden, a una diplomacia más multilateral, que además pondría un gran énfasis en el regreso del Acuerdo de París y al cumplimiento del mismo, a una política energética realmente pensada en torno a la transición de la matriz energética, con un país como México, que aunque formalmente estamos en el Acuerdo de París, pues estamos tomando decisiones, estamos ejecutando políticas públicas que parecerían que en la práctica nos alejan del mismo. ¿Qué repercusiones ves, Miguel? Mira, yo con Biden hacia México, la agenda estrictamente bilateral ya está planteada. De hecho, los demócratas la metieron en el acuerdo, en el TEMEC, renegociado durante 2019, con todo este énfasis en 2 o 3 temas, básicamente los temas ambientales, los temas laborales, donde ellos van a poner mucho énfasis en que México cumpla los estándares laborales pactados. Ya sabemos que van a mandar a más agregados laborales, que obviamente tendrán más contacto con los sindicatos mexicanos. Entonces, yo creo que esa agenda ya está planteada, la bilateral. La multilateral, veo que México va a estar en Naciones Unidas. Volvemos después de 10 años al Consejo de Seguridad de la ONU. El Consejo ha estado muy paralizado desde el conflicto en Libia en 2011, y por eso Siria pues no se ha podido realmente encontrar una solución, pero no quiere decir que el Consejo no vea muchos temas, y yo creo que ahí puede ser que pueda haber áreas de cooperación y concertación. A mí me interesaría ver, o creo que puede haber mucho más un Consejo de Seguridad más proactivo con Biden, más preventivo, un Consejo de Seguridad y otros órganos de la ONU promoviendo más el concepto de paz sostenible, en vez de ir y reaccionar cuando ya los conflictos estallaron y tener que poner una costosísima operación de mantenimiento de la paz o una operación política especial, pues tratar de que los conflictos no estallen. Entonces yo creo que eso va a ser un enfoque importante que va a promover Biden, y veo una enorme área de coincidencia con México. Donde puede ser que no la haya, pues va a ser en el tema de algunos temas. Puede ser que en el tema de Venezuela no la haya, el mundo multilateral. No sabemos, Biden ha sido muy claro, no están en contra del régimen de Venezuela, y puede ser que ahí pues tengamos que encuentros bilaterales y
internacionales o regionales en el marco de la OEA con Biden. No descarto llegar a fórmulas, porque para eso es la diplomacia, a fórmulas de consenso, pero a pesar de todo lo que se ha dicho, la verdad es que Trump no hizo mucho por digamos, cambiar la situación en Venezuela, más que declaraciones todo el tiempo, pero él estaba concentrado en otras cosas. A mí me parece que Biden puede significar un cambio ahí. Creo que hay otros temas donde va a significar un cambio en el Medio Oriente y en Irán. Yo creo que Biden lo ha dicho, ¿no? Volvería al acuerdo nuclear con Irán, volvería a fortalecer a la Organización Mundial de Comercio, trataría de no exacerbar más las diferencias entre israelíes y palestinos, una diplomacia más de Estado, como la que tenían muchos gobiernos de Estados Unidos hasta que llegó Trump, hay que decirlo con esa claridad. Entonces yo creo que ahí hay áreas de coincidencia con México, hay áreas donde podemos trabajar juntos. Déjame darte un ejemplo que a mí, esto es personal, casi me tiene muy esperanzado. Tráfico ilícito de armas. Pues no hay tema que nos haga más daño a México real que el tráfico ilícito de armas. Desde que se levantó el embargo de armas en Estados Unidos en 2005, a partir de 2006 se incrementaron la violencia en México. Ahí está clarísimo la gráfica, ¿no? Empezó a crecer los asesinatos en México. ¿Por qué? Pues porque los mafias y el crimen organizado han tenido acceso a un mundo no solo de dinero, sino de armas. Biden ha dicho que propondría otra vez el embargo de armas de asalto. Eso es fundamental para México. Absolutamente fundamental. Si podemos llegar a acuerdos bilaterales con Biden o regionales en el marco hemisférico, ya existe una convención interamericana contra el tráfico ilícito de armas, pero digamos, darle más energía, más actividad a estos acuerdos, o la convención de comercio de armas de la ONU, eso realmente sería fundamental para México. Y yo veo que ahí hay un enorme campo para trabajar con ellos. Veo otra área, ciberseguridad. Ciberseguridad es un campo vital para no el futuro, el presente. México es un país que tiene muchos ataques en su ciberseguridad y creo que deberíamos de trabajar más con Estados Unidos. No que no se haya hecho, sino no se han dado las condiciones para realmente impulsar este tema a nivel multilateral. Y en el otro escenario, Miguel, digamos, gana el presidente Trump, se reelige, tú lo ponías casi como una cuestión de sobrevivencia para el sistema multilateral y para la ONU en particular, que tendríamos 4 años más de la misma estrategia. ¿Cómo te imaginas que reaccionarían los otros países? ¿Qué armas le quedan al multilateralismo para protegerse 4 años más? Mira, es que aquí sí es como las plantas, ¿no? Sí, los vegetales. Hay veces que la continuación de la sequía causa daños irreversibles. Entonces por eso me preocupa la reelección de Trump, lo he dicho abiertamente, porque es un señor que ya le ha hecho mucho daño al sistema multilateral y otros 4 años, pues, les puede causarle daños irreversibles. Un tema, Carlos, el cambio climático no puede esperar. O sea, los científicos te dicen entre 5 y 10 años, por supuesto que el cambio climático puede causar daños irreversibles. Entonces, ahí hay una enorme diferencia entre Biden y Trump. Si Trump continúa en el liderazgo de Estados Unidos, pues le puede causar daños irreversibles al mundo en materia de cambio climático. Biodiversidad, pues que es paralelo al cambio climático, pues pasa lo mismo. Entonces, en general, en la capacidad de la ONU para prevenir y solucionar conflictos. Entonces, me preocuparía muchísimo que se reelija Trump. Bueno, me preocupa, no me preocuparía. Yo no descarto que Trump se puede reelegir. Yo sé que muchos ya están diciendo esto, ya arroz ya se coció. Eso decían hace 4 años y ya ves lo que pasó. Y entonces todavía no hay que decir que Trump ya perdió. Yo todavía no lo veo 100% claro. Creo que los votantes de Estados Unidos, hay muchos que tienen el voto oculto. No le dicen ni a su cónyuge por quién van a votar y pueden ir a votar por Trump.
porque así lo hicieron hace 4 años, eso ya ocurrió y por lo tanto las encuestas todas se equivocaron. Entonces, me parece que Estados Unidos y el mundo necesitan cierta estabilidad, cierto cuidado, y me parece importante que regresara Irán al acuerdo nuclear con Irán y supervisarlo. Me parece importante no exacerbar más el conflicto en Medio Oriente. Me parece muy importante dedicarnos a los temas realmente globales, la erradicación de la pobreza, la erradicación del hambre, los objetivos de desarrollo sostenible, que es para lo que el Tecnológico de Monterrey me invitó y estoy encantado, porque todos esos temas ya se han vuelto casi intermésticos. Las crisis, ¿no?, nacionales se vuelven crisis violentas porque pues falla el desarrollo sostenible. Pues, simplemente concentrarnos en eso puede evitarnos muchos conflictos futuros. Creo que con Trump en la presidencia esos conflictos se van a exacerbar. Conozco muy bien una zona del mundo, Japón, estuve 7 años ahí. O sea, tú tienes hoy diferencias entre Japón y Corea que no deberían estar ahí. Pero pues la desatención de Trump y el decirles a los dos que no le importa la seguridad ni del Japón ni de Corea, pues hace que el conflicto bilateral entre ellos dos resurja y se puede volverse algo muy, muy complicado, además por Corea del Norte. Entonces, yo te diría, para México es importante un manejo profesional del mundo, de la diplomacia, y Biden creo que es mucho mejor garantía de eso que lo que ha sido Trump en estos 4 años. Otros 4 años para él serían una reivindicación de que va por lo correcto, y eso sí podría ponernos en problemas muy serios. Además, un presidente que ya no tiene la expectativa de reelección también puede jugar con las cartas mucho más sueltamente, puede optar por lo que realmente cree. Y Trump ha estado en contra de la ONU desde siempre, digamos, no es algo que inventó recientemente. Entonces, pero en fin, quisiera entrarle al problema como desde otro ángulo, Miguel. Dime. Tú conoces muy bien la ONU, el sistema de organismos alrededor de la ONU. Yo conozco nada más o menos bien uno de la OECD, que es pues, muy distinto, no pertenece a la ONU, es de otro tamaño, es de una membresía específica, etc. Pero aún ahí pues, hay algunos problemas que son, supongo que muy parecidos a los que tiene la ONU. El primero, que siempre de enorme complejidad, donde los Estados Unidos tienen un enorme peso, es el tema del financiamiento. Estas organizaciones, contra lo que a veces uno se imaginaría, viven en una enorme restricción presupuestal, porque los países se niegan a pagar más, porque el balance de qué le toca a cada quien depende mucho de Estados Unidos, y luego Estados Unidos se atrasa en sus cuotas, otros países tampoco pagan. ¿Cuál es la situación financiera de la ONU para que pudiera realmente cumplir con muchas de las expectativas que se tienen sobre ella? Mira, la situación económica de la ONU presupuestal ha sido muy mala, yo te diría desde hace 20 años. Incluso con Obama no se restableció por completo su salud financiera, porque pues en Estados Unidos puede haber un poder ejecutivo favorable a la ONU, pero tú sabes, en el Congreso hay a veces sectores que simplemente no autorizan los presupuestos, los liberan, y francamente pues han estado en mora y en deuda por mucho tiempo. Es una falta al derecho internacional porque se están violando obligaciones internacionales conforme a tratado. Incluso, en fin, ha habido muchas ideas de llevar esto tipo de atrasos a la Corte Internacional de Justicia, pero ya sabríamos el resultado, sí, pero de todas maneras Estados Unidos se atravesaría. Ahora, no dejan de pagar todo, pagan a veces aquí, pagan acá, tratan digamos, de pagar lo esencial para que la organización siga funcionando, pero muchas veces no dan sus contribuciones anunciadas o conforme a tratado, digamos, obligatorias o voluntarias, pero que son la vida del organismo. Por ejemplo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Recientemente cortaron sus fondos al organismo de la ONU para asistencia a los refugiados palestinos y otros, bueno, a la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos es el 30% del presupuesto. Si tú le quitas a una organización ya muy
debilitada como la OMS, le quitas el 30% en el momento más importante de la historia de la salud, que es la actual pandemia, pues realmente la pones en un predicamento total. Yo diría que ha sido tan grave la crisis del multilateralismo estos años y esta falta de Estados Unidos, y no solo Estados Unidos, pero principalmente Estados Unidos, a través del presupuesto, que pues hoy tienes que la OMS pues no ha sido capaz de lograr un consenso mundial de decir vacunas para todos, porque mientras no haya vacunas para todos, pues no se va a resolver el problema. Mientras no estemos seguros todos, no está seguro finalmente nadie, y ahí vienen ya los rebrotes, ¿no? Uno diría, oye, pero eso es un poco iluso. ¿Y por qué es iluso? Voy a dar un ejemplo que lo he estado mencionando mucho. En 1954, en plena Guerra Fría, Estados Unidos fue y le dijo a la ONU, hagamos átomos para la paz, los usos pacíficos de la energía nuclear. Porque dijo, pues no tiene caso, ya Rusia, la Unión Soviética y otros países ya tienen la bomba atómica, entonces mejor vamos poniéndonos de acuerdo en un régimen internacional de control de la energía nuclear. Plena Guerra Fría en 1953-54. Hoy, yo creo que se podría ponerse de acuerdo el mundo si Estados Unidos lo liderara y diciendo con la Unión Europea y con China, vamos a hacer una vacuna y la vamos a dar a todos y hasta a través de la OMS. Pero Estados Unidos tomó la posición contraria, me salgo. Sí se debilitan los organismos, por supuesto que se debilitan. Y luego tienes muchos ejemplos que cunden. Países que de repente dicen, le piden al secretario general de la ONU, oye, no me hagas ese informe donde me pueden criticar de derechos humanos, mejor no lo hagas, porque a lo mejor pues no te doy mi contribución completa este año. Entonces hay chantaje, hay que decirlo, extorsión, entonces que puede ser muy grave. Yo te diría mi solución, la mía. Para un mundo multipolar, lo que se necesita es un sistema integrado de Naciones Unidas. No un sistema donde las agencias compitan entre sí, sino un sistema realmente integrado. Por ejemplo, otra vez con la pandemia, yo creo que otra cosa hubiera sido si desde enero la OMS oficialmente le hubiera dicho al Consejo de Seguridad de la ONU y a la Asamblea General, oficialmente, cuidado, viene la pandemia, si no se cuidan puede haber un enorme problema internacional que es el que hemos vivido. ¿Por qué no lo hicieron? Porque el director general de la OMS responde a la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud y al Consejo Ejecutivo de la OMS. Eso es lo que dice la carta de la OMS. Sí, le puede mandar una carta al secretario general, etcétera, pero no hay un protocolo, esto es una tesis personal, protocolo que digas, en situaciones de amenazas, de nuevas amenazas a la paz y a la seguridad internacionales, que son no tradicionales, debería haber este tipo de protocolos. Pues yo creo que los organismos internacionales del sistema se enfrentan a este reto, cómo responder en un mundo cada vez más interconectado. Pues tienen que responder en forma integral. Ese es mi punto de vista, que creo, no por eso, decir que falta un tiempo en que se empiece a construir este sistema, pero creo que hacia allá vamos también, Carlos. Porque, mira, pues deberíamos, pero no estamos. Otro ejemplo, y esto me da mucho gusto, el Programa Mundial de Alimentos. Es el programa más eficaz, que tiene más operaciones humanitarias en el mundo. Gracias al programa, 130 millones de personas, como si fuera la población total de México, comen todos los días gracias al Programa Mundial de Alimentos. Llegan hasta el último rincón del mundo en forma no politizada, etcétera. Por eso me da mucho gusto, por cierto, que le dieron el Premio Nobel de la Paz este año. Nadie se lo merece más que el Programa Mundial de Alimentos. Y el programa ha estado diciendo, señores, ya vienen las pandemias alimentarias. Se está creando las condiciones para nuevas hambrunas que no habíamos visto. Lo hace, se lo dice al Consejo de Seguridad, pero no hay esta integración que se debería de hacer a través del concepto de paz sostenible. No hemos llegado ahí. Yo creo que vamos a llegar. Y creo que Biden, su gran oportunidad es promover este tipo de enfoques. Y claro, con un concepto de concierto entre grandes poderes.
Bueno, lo que es muy complicado en conversaciones como esta, antes de pasar a las preguntas del público, Miguel, muy rápido, es cómo se toman las decisiones. En la OCDE pues, es por unanimidad, entonces eso cualquiera te puede vetar cambios hasta menores. Nos pasó en lo de las contribuciones. Luxemburgo pagaba menos en la OSD, literalmente, que lo que le pagaba a la Orquesta Juvenil de no sé qué ciudad menor de Luxemburgo, pero no quería cambiar una regla que era muy favorable. En el caso de la ONU, pues tenemos esta asimetría entre la Asamblea y el Consejo de Seguridad, los 5 miembros permanentes que tienen capacidad de veto. ¿Cómo dar ese paso, además, en un mundo de tensión tan fuerte? Liderazgo, liderazgo, Carlos. A ver, tú te puedes imaginar el mundo de Eisenhower enfrentado a Joseph Stalin, ¿no? Y bueno, con Stalin primero, y bueno, realmente ya no fue con Stalin, fue con Khrushchev, llegó a un acuerdo de cómo hacer la Organización Internacional de Energía Atómica. Y en 3 años se pusieron de acuerdo y la OIEA está en Viena y funciona, ¿eh? Y es un organismo vital para la seguridad mundial, vital, el OIEA. Y eso fue liderazgo del señor Eisenhower, que dijo, como buen militar, sabía que la guerra era muy costosa y dijo, mejor llegó a un acuerdo con la Unión Soviética. Entonces, yo creo que Biden está obligado a ese tipo de, digamos, de personalidad de Estado, ¿no? De líder mundial. Llegar a un acuerdo con China. Vamos a ponernos de acuerdo. Vamos. En México, en 1945, digo, es una cosa histórica, hubo una conferencia fundamental, la conferencia de Chapultepec, donde Estados Unidos se reunió con todos los latinoamericanos. Fue aquí en el castillo de Chapultepec. Por cierto, México tuvo un enorme liderazgo en esa conferencia. Y ahí Estados Unidos se puso de acuerdo con los latinoamericanos qué clase de mundo debería de ser después de la guerra. De ahí nació la ONU, nació también la OEA años después. Por supuesto, hubo cosas que funcionaron muy bien, otras no, pero es ese tipo de, digamos, de reset el que se necesita. Bueno, eso es una buena palabra. Reset. Necesitamos un reset, donde Estados Unidos tome liderazgo y, por supuesto, China acepte su liderazgo. Yo veo cosas de los chinos que me sorprenden favorablemente. Por ejemplo, ellos ya dijeron, vamos a luchar contra el cambio climático y vamos a ser carbono neutrales en el año 2060. Eso significa que para entonces no quemarán 1 litro de petróleo o 1 kilogramo de carbón en China. Vamos a las preguntas del público, Miguel. La sí, primera que tenemos es de un profesor nuestro, Marco Fernández. Adelante, por favor. Justo respecto a la conflictividad que continuará respecto a China, nos pregunta Marco, ¿qué esperar de organismos internacionales que traten de encontrar soluciones más profesionales a las que te refieres? Miguel. Mira, Marco, yo creo que Naciones Unidas, digamos, el secretariado, y depende básicamente del liderazgo de Estados Unidos en esas cosas. Si Estados Unidos quiere llegar a un acuerdo con China, puede utilizar a las Naciones Unidas para que ese acuerdo sea un acuerdo, digamos, más público, más transparente, más donde toda la comunidad internacional pues sea de alguna especie de garante. Si Estados Unidos no desea hacer eso, si Estados Unidos prefiere tener vías, irse a llegar a acuerdos, como se dice, en lo oscurito, también lo puede hacer, nada más que entonces condena a las Naciones Unidas a la irrelevancia y tiene menos seguridad de que China cumpla esos acuerdos. Entonces, yo sí creo que Naciones Unidas históricamente le ha representado a los países una garantía de transparencia, de compromiso político y, digamos, se dan las bases para que se llegue a un acuerdo. O al revés, los acuerdos se hacen fuera de las Naciones Unidas, pero luego son aprobados y sancionados por el Consejo de Seguridad o de la Asamblea General, según sea el caso, como fue el acuerdo con Irán. El acuerdo se negoció fuera, pero una vez que llegaron a un acuerdo, lo llevaron al Consejo de Seguridad de la ONU y se convirtió en una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que, según el derecho internacional, es obligatorio. Entonces, depende mucho de cómo quieras usar a la maquinaria, al sistema, y depende de la clase de liderazgo que quieras tener.
¿Qué haría yo si fuera Estados Unidos? Yo usaría las dos, la vía bilateral y la vía multilateral y la vía regional, usaría todas. Pero, o sea, Estados Unidos tiene que tener una definición, cómo llegar a un mundo más estable y al mismo tiempo donde obviamente va a tratar de poner el freno a muchas cosas en donde se siente engañado por China, sobre todo en el área económica y más que en el área económica, en la tecnológica. Y diría en el área tecnológica, inteligencia artificial. Esa es la verdadera competencia. Gracias, Miguel. Vamos a pasar a la segunda pregunta del público. Embajador, pregunta Edgar Ríos, ¿usted cree que de ganar Trump estaríamos hablando del fin de la ONU? Mire, la verdad es que no lo creo. Lo que creo es que puede ser una ONU cada vez más irrelevante, donde todo ese sistema se va pasando a la irrelevancia. Y entonces se va desgastando, es como una casa que no tiene mantenimiento, como un club que los socios no pagan las cuotas y al rato no tenemos más que un director interino y al rato no hay que aunque ni siquiera cumplir las funciones básicas. Lo que sí es preocupante es que pues hay voces en Estados Unidos que dicen que eso lo han llegado a discutir, ¿no? El mero hecho de que lo discutan, pues ya es algo más que preocupante, ¿no? ¿Cuánto, no, ¿cuánto le cuesta a los Estados Unidos la ONU? ¿O cuánto le debería costar? Mira, Estados Unidos se paga entre el 22 y el 25% de los mayores organismos. En algunos casos, como la OMS, llega hasta el 28%, una cosa así. Entonces, claro que es el contribuyente principal, pues es el creador del sistema, es el país que lo ideó y lo hizo, pues no diría su imagen y semejanza, pero buena parte sí. Entonces, y además es el país que más beneficios recibe. No se trata de cuánto, si tomamos un enfoque mercantilista, pues probablemente, ay, qué caro me sale, pero le sale, no, vamos, digo, son $1,000 millones al año lo que le puede costar. Se acaba de aprobar el presupuesto, bueno, no aprobar, en diciembre para de Naciones Unidas, el sistema central, Nueva York, Ginebra, $3,000 millones. Estados Unidos de eso es el 22%. Eso es lo que le pide. Entonces, no olvidemos que la cuota es en función del tamaño de las economías, son los más ricos. Además, por supuesto. Entonces, si Estados Unidos quiere pagar menos que China, entonces tendrá que aceptar que Estados Unidos ya no es la economía más grande del mundo, lo cual tendría algunas implicaciones. Vamos a pasar a otra pregunta, por favor. ¿No? La pregunta de Patti Barba es, Agenda 2030 de la ONU, ¿tu especialidad, utopía o posible realidad? Pues mira, me gusta mucho cómo la plantea. Yo, pues, obviamente creo que es una realidad, una posible realidad, si no, no estaría dedicado mi tiempo a eso. Pero además porque se ha vuelto en términos reales, la Agenda 2030 y los ODS se han vuelto la hoja de ruta para el desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible es desarrollo económico, social y ambiental. Y lo que realmente te dice es, no descanses tu desarrollo futuro a través de la explotación irracional de los recursos naturales, porque no solo se van a agotar, sino más vas a destruir el medio ambiente y no lo vas a preservar para las futuras generaciones. Entonces, esa sencilla proposición se ha traducido hoy en 17 objetivos de desarrollo sostenible, 169 metas e indicadores. Yo sí creo que es posible reducir y acabar con la pobreza. De hecho, en los últimos 30 años se redujo en 40% en China. No solo China, la India y muchos países asiáticos, Brasil, incluso en México. Si tú comparas la pobreza extrema en México en 1990 y la de 2018, según el Coneval, se redujo significativamente la pobreza extrema, aumentó la desigualdad, pero la pobreza extrema, incluso en México, se redujo significativamente. Ahí están los datos de Coneval, así que los más objetivos con los que contamos. Pues claro que creo en los ODS y creo que, pues la verdad, es indispensable que las nuevas generaciones los tomen absolutamente en serio, porque ellos son los que, pues el mundo que les estamos dejando. Miguel, hay mucho interés, tenemos varias preguntas, vamos a pasar una más, a ver qué te
parece. Adelante, por favor. ¿Es deseable y posible cambiar la estructura del Consejo de Seguridad con 5 potencias con derecho de veto? Pregunta Gerardo Blas. Mire, yo sí creo que es deseable, muy deseable. ¿Pero imposible? No ha sido posible hasta ahora porque básicamente las posiciones están muy polarizadas. 4 países, Alemania, Japón, la India y Brasil, quieren volverse miembros permanentes con las mismas atribuciones que los miembros permanentes actuales. Entonces no tendríamos 5 miembros con el poder de veto, sino 9. Probablemente eso llevaría a más parálisis del Consejo de Seguridad. Yo creo que es posible si se acepta una fórmula intermedia, que es que países no miembros permanentes puedan reelegirse por 4, por 8 años, o sea, estar mucho más tiempo, pero sin derecho de veto. Lo comento, por cierto, México nunca apoyó el derecho de veto. En 1945, en San Francisco, México votó en contra del artículo en el cual se garantizaba el derecho de veto. Bueno, no votamos en contra, nos abstuvimos. O sea, siempre hemos estado en contra de eso y por lo tanto no queremos extenderlo a más. Yo creo que si la administración Biden entra en un mood de reset, a lo mejor es posible que ellos tomen un papel activo para una fórmula intermedia. ¿Saben cuándo va a darle China, por ejemplo, estatus de miembros permanente a Japón? Yo creo que nunca. O a la India. O a la India, pues tampoco. Rusia no, se queda más calladita, pero yo no creo que Rusia quiera que ni Japón ni la India realmente tengan el mismo estatus que Rusia, de poder de veto en el Consejo de Seguridad. Ya que estás en el club hasta arriba, no quieres que otros participen. Una última pregunta ahora sí, porque es muy interesante. ¿Me la pone, por favor? De Pablo de la Peña. ¿Cómo podríamos hacer para que la tentativa nueva administración federal de Biden voltee a ver a México como socio estratégico para trabajar juntos en el desarrollo regional o al menos el bilateral? Y con esto vamos a terminar. 5 minutos. Bueno, yo volvería a lo mismo. Ya los demócratas, y yo supongo que Biden estaba enterado, ya metieron su agenda al tema. No, él era senador. Por eso, o sea, pero ya lo metieron, digamos, no fue él el principal negociador, pero la señora Nancy Pelosi, en fin, ya metieron su agenda al TEMEC. Lo que querían ya está ahí. Yo lo que creo que van a hacer es, ahora cumple México, cumple. Creo que van a tener otros temas de importancia que la administración Trump no les ha dado importancia, que son los temas de derechos humanos. Sí creo que van a tratar de que les va a preocupar el tema, por un lado, violencia, justicia, derechos humanos, pero yo creo que eso, si se mantienen bien las formas, pues también va en el interés de nuestro. O sea, yo creo que los mexicanos queremos más y mejores derechos humanos, más justicia, más transparencia. Entonces, todos podemos avanzar en ese sentido. Creo que Biden conoce a México. Aquí es una cosa muy importante. Biden ha estado muchas veces en México, tiene amigos mexicanos muy, muy cercanos, conoce muy bien al presidente López Obrador, estuvo en 2012 en México. Entonces, no es una persona que va a llegar con información cero. ¿Le va a dar importancia a México? Claro que sí, la que México merece como el principal socio 1 o socio 2 comercial. Y eso es fundamental. Creo que para México hay una enorme oportunidad, enorme, que es en este reapproachment con China. Por supuesto que podríamos beneficiarnos mucho y que muchas industrias, las cadenas de producción, más que industrias, cadenas de producción, se puedan relocalizar en Estados Unidos, pero también en México, vía TEMEC, y creo que eso nos favorece. Y yo creo que Biden eso le interesaría como parte de este, digamos, reapproachment con China. Ahí veo una enorme oportunidad, espero que se concrete. Pues Miguel, muchas gracias. Vamos a ver el resultado de nuestra pregunta. ¿Qué opinó el público? Adelante, por favor. ¿Considera usted que el resultado de la elección presidencial en Estados Unidos afectará el futuro de la ONU? 55% sí, 45% no. Nadie dice que no sabe o no ve la relación. Pues ahí está muy clara la respuesta, Miguel. Muy interesante. Yo pienso que sí, que afecta definitivamente, que es muy diferente Biden que Trump. Me persuadiste completamente.
Oye, Miguel, realmente ha sido un placer para mí, espero que nuestro público también poder tener esta conversación. Siempre queda uno con la sensación de que quedaron muchos otros temas, pero bueno, el tiempo así es. Miguel, qué gusto estar contigo y muchas gracias por tu apoyo. Gracias a ti, Carlos, gracias por la invitación. Disfruté mucho esta plática. Gracias. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Panorama y los esperamos en 15 días.